Buenas, buenas. Así como dice el título, vamos a hablar un poco de Chicago. Voy a poner un par de imágenes y de videos que tomé en un viaje que hice en el 2018, pero en realidad son todas imágenes que pude rescatar del Instagram porque en ese momento no había filmado pensando en que iba a ser ningún tipo de vlog. Pero bueno, como hay mucho de qué hablar, sobre todo si es la primera vez que lo vas a visitar, yo creo que voy a hacer unos 2 o 3 apartados. Vamos a hablar un poco en este lado de lo que sería la historia, obviamente algo corto para que no aburra, pero que es realmente interesante. Y también por otro lado vamos a hablar de aquellos lugares que serían imperdibles si vos haces un viaje relámpago a Chicago. Es decir, si te quedas 2 días, si te quedas 4 días, aquellos lugares que son típicos y que no puedes dejar de visitar. Bueno, hablemos un poco de Chicago. Chicago, ubicada en el estado de Illinois, dispuesta a lo largo de lo que sería el lago de Michigan, se encuentra entre las ciudades más grandes de Estados Unidos, la tercera ciudad más poblada después de Nueva York y de Los Ángeles. Es conocida coloquialmente como la segunda ciudad o The Second City, teniendo en cuenta como primer ciudad Nueva York, o la ciudad de los vientos. Realmente los vientos son sumamente fuertes, vayas en la temporada que vayas, obviamente lo vas a sufrir en invierno, pero realmente no he sufrido inviernos como en Chicago. He estado a las mismas fechas en Nueva York y realmente no se compara. Y ahora hablemos un poco de su arquitectura y sus edificios más conocidos. Sede de los icónicos rascacielos como el Hancock, la Torre Willis o ex-Sears de 1451 pies de altura, que sigue siendo la torre más alta de Chicago. También tenemos el Tribune Tower con un estilo neogótico, el Board of Trade Building, el Trump International, el hermoso edificio Aqua y las famosas mazorcas de Chicago llamadas Torres Gemelas de Chicago o las Marina City. Eso como para nombrar solamente algunos. Algo interesante es que el primer edificio en el mundo considerado como un rascacielos fue el Home Insurance Building, construido entre 1884 y 1885. A pesar de que tan solo tenía 10 plantas, era considerado un hito para la fecha. Y según los relatos de los exploradores españoles, los indios de Illinois fueron los primeros en reclamar el territorio y lo llamaron Chicago, que significa poderoso, grande o fuerte. Pero antes de que existiese toda esta hermosa, extravagante y diversa arquitectura, Chicago se tuvo que recuperar de uno de sus mayores eventos trágicos en la historia, ya que el 10 de octubre de 1871 sucedió el Gran Incendio de Chicago, que destrozó la mayor parte de la zona central de la ciudad, y prácticamente el fuego destrozó entre 6,5 kilómetros de la ciudad, se llevó al menos 250 vidas, se destrozaron más de 17.000 edificios y propiedades. Recordemos que para ese entonces la mayoría de las construcciones eran en madera y tenían mucho contenido en alquitrán, sumado también a, como dijimos anteriormente, le llaman la ciudad de los vientos. Esto ayudó muchísimo a extender rápidamente el incendio. Y si se preguntan cómo habrá empezado ese incendio, en realidad la causa sigue siendo desconocida, pero en aquella época un reportero famoso del Chicago Tribune había afirmado que supuestamente una vaca de la señora O'Leary había golpeado una lámpara de queroseno y que eso había sido la causa que había iniciado el incendio. Y a pesar de que 20 años después el reportero confesó haberse inventado la historia, esto todavía subsiste en el imaginario colectivo. Claro, ¿por qué no? Es más interesante pensar que una vaca haya sido la causante de toda esta destrucción. Pero bueno, después de este trágico evento,
surgió un Chicago mucho más grande, un Chicago vertical, ya que empezaron a llegar muchos arquitectos de fama internacional para poder reconstruir la ciudad. Pero una de las cosas más interesantes era que el mayor desafío que tenían todos los ingenieros y los arquitectos era precisamente cambiar el caudal del río Chicago porque desembocaba en el lago, ya que el imponente lago Michigan, que recibía todo el agua del río Chicago, era la fuente de vida en el nuevo emplazamiento urbano. Y tenían que prevenir pasadas epidemias que habían sucedido y se habían extendido, como el de la fiebre tifoidea y el cólera. Entonces, para lograrlo, lo que hicieron fue invertir completamente la corriente del río con un sistema de compuertas y cierre, que hicieron que fluyera hacia un canal sanitario y de navegación expresamente construido con ese fin. Hoy en día el paseo por el río o el Riverwalk es un imperdible de la ciudad. El curso de agua separa el downtown de los barrios de Northside y desde las embarcaciones se disfruta del impactante skyline de Chicago. Y es por eso que dentro del top 5 imperdibles de Chicago voy a poner en primer lugar al Riverwalk. Yo les recomiendo que lo hagan tanto de día como de noche. Y si tienen la oportunidad de sentarse a tomar algo o a comer, van a encontrar una serie de restaurantes y una serie de bares en toda su extensión. Y aprovechando que están en ese lugar, pueden hacer el tour guiado en barco, sobre todo si es su primera vez que visitan Chicago, donde les hacen un recorrido a través de lo que sería el lago y el río de Chicago y le van explicando un poco de la historia y de la arquitectura de la ciudad. Y ahora sí, dentro de nuestro segundo imperdible vamos a colocar en la lista al Millennium Park. El Millennium Park es un desarrollo urbano, recreativo, artístico de la ciudad de Chicago. El parque ocupa 10 hectáreas localizadas entre las avenidas Michigan, Columbus Drive y las calles Randolph y Monroe. Es de admisión totalmente gratuita y se encuentra abierto diariamente entre las 6 y las 23 horas. Y si bien este parque ha ganado varios premios por sí mismo, en él se reúnen varias obras de arte y de arquitectura que individualmente han destacado en sus campos, siendo la obra más notoria el pabellón de conciertos J. Pritzker, diseñado por un arquitecto canadiense y el cual puede recibir a 7.000 personas. Pero bueno, una de las obras de arte más famosas y que ya muchos deben conocer es el Cloudgate o The Bean, en donde se puede reflejar todo el skyline de la ciudad. Pero ahora, aprovechando este apartado, les quiero mostrar cómo sería esta ciudad en invierno. Porque claro, los primeros días me habían tocado días muy lindos, días totalmente despejados, secos, más allá del frío y del viento. Pero los últimos días se desató una tormenta que llenó la ciudad de nieve y ahora les quiero mostrar cómo se ve también el Cloudgate totalmente cubierto de nieve en su parte superior. Y por último, pero no menos importante ni tampoco menos atractiva, tenemos la fuente Crown, que consiste en una obra interactiva de arte público y videoescultura creada por un artista español. Está formada por una piscina de escasa profundidad de granito negro con una lámina de agua reflectante entre dos torres de ladrillo de vidrio. Las torres tienen una altura aproximada de 50 pies y disponen de diodos luminosos o LED, en donde empiezan a reproducir la cara de diferentes personas que, por lo que tengo entendido, son gente local de Chicago. De mayo a octubre funciona generalmente con agua, que cae desde la cascada en forma intermitente por las dos torres y chorrea a través de una boquilla abierta en la parte frontal de cada torre, que acá no es el caso porque obviamente yo estaba en una época noviembre y diciembre, así que imagino que los chorros estaban congelados o directamente no los prendían. Pero bueno, para seguir un poco más adelante con este video vamos a tener que hacer una segunda parte y vamos a poder explorar otras áreas de Chicago. Y vamos a seguir con nuestro top 5 imperdible. Desde ya les agradezco su suscripción, denle en pulgar arriba y nos vemos en el próximo contenido. Gracias.